La batalla contra el pasado y lo que nos tocó vivir solo se gana si te rindes. La depresión y la ansiedad son trastornos diferentes, pero a menudo aparecen juntos. Los tratamientos para ambas son también similares. La diferencia puede estar en que un trastorno de ansiedad se define por el tiempo que dura, mientras que la depresión puede aparecer brevemente y repetirse a lo largo de la vida. Pero a todo esto, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Tu depresión no es un problema técnico, es una señal. Escúchala. La salud mental es importante. De vez en cuando todo el mundo se siente triste o ansioso, pero si una persona tiene sentimientos intensos o prolongados de ansiedad, con algunos otros síntomas como alucinaciones, entumecimiento, hormigueo, cambios de apetito, cambios de peso, cambios en los patrones del sueño, puede estar sufriendo un trastorno de salud mental. Si es así, debe buscar ayuda inmediatamente. Contra la depresión, emplea la vida al aire libre, la sobriedad, la selección de los manjares, la prudencia ante los licores, ninguna preocupación y control de las emociones. Síntomas. En los adolescentes los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se perciben peligros reales o percibidos, y que nos predispone a reaccionar rápidamente a la menor señal de que hay que hacerlo. Hace que el sistema nervioso permanezca en estado de alta activación, de manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Se trata de una respuesta adaptativa del ser humano, siempre que ésta sea proporcional al estímulo que la desencadena. Es una señal de alarma que, si se prolonga en el tiempo sin motivo aparente, nos está avisando de que tenemos algo que revisar en nuestra vida. Un frente cálido que viene desde la costa y se mezclará con esta zona que tiene una presión atmosférica. Eso sí es presión. Presión atmosférica. Cometes un error y millones de personas lo ven. El sistema de presión. ¿Qué olvidaste cuando ibas en cuarto, Josh? ¿Te dio un tic? ¡Qué divertido es esto!
Josh, ¿por qué no me dejas explicar al público qué es lo ¿Por que... qué tenías que platicarle sobre mi tic? Buenas tardes, me encuentro aquí presente con la licenciada en Psicología Alejandra Lucía Zamora. Estamos aquí presentes para una entrevista sobre los temas de la ansiedad y la depresión. Como se ha visto muy frecuentemente en la ciudad, se ha visto un aumento muy grande en los casos como tal, también desde cualquier tipo de edad. Hay adultos, niños y los adolescentes. ¿Me podría explicar cuáles son algunos de los síntomas de la ansiedad o la depresión? Bueno, mira, algunos de los síntomas más frecuentes en la ansiedad, ¿verdad? Pues es como la preocupación persistente por alguna situación. Por ejemplo, hay distintos tipos de ansiedad. Hablando un poquito más en lo general, podrían ser como sudoración, la falta para alcanzar el aire, temblor hormigueo en alguna extremidad del cuerpo, sería también, por ejemplo, los pensamientos persistentes, ¿verdad? Estar sobrepensando mucho las cosas. Algunos de los más frecuentes y de los que vemos aquí, ¿verdad? Pues también es mucho esa cuestión de la falta del aire, el dolor de cabeza, opresión en el pecho, ¿verdad? Las taquicardias, son algunos como que de los más frecuentes. Algunos también muy obvios, ¿verdad? Es el morder mucho las uñas, también el comer en exceso, pero así como que más frecuentes o que son más referentes a lo de la ansiedad, sí es la preocupación persistente, ¿verdad? La falta de aire, dolor de cabeza, malestar estomacal, temblor, hormigueo en alguna extremidad del cuerpo, son algunos de los que más como que vemos aquí. Y en cuestión de la depresión, en ambos estamos hablando de que son en un nivel de que ya están como interfiriendo en tu vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, hay periodos donde tú te sientes a lo mejor triste, pero pues la tristeza es una emoción que al final de cuentas es algo como nada más pasajero, algo temporal. En este momento lo sientes, pero después se retira. Entonces, cuando estamos hablando de una depresión, ya es cuando la persona está constantemente con un estado de ánimo, ¿verdad? Pues bajo, donde se siente la mayor parte del tiempo triste, donde pierde el interés de hacer cosas que antes disfrutaba hacer, a veces rompen en llanto a lo mejor sin alguna situación, ¿verdad? Que les haya pasado en lo específico, sino de la nada es como esas ganas de querer estar llorando. Hay problemas también en cuestión del sueño, está el insomnio o igual el hiperinsomnio, ¿verdad? Las personas que solamente quieren estar dormidas, la falta de apetito, cambios muy bruscos en el peso, ¿verdad? También ahí es algo de lo que más refleja la depresión. Entonces, en ambos estamos hablando de algo que ya te afecte en tu vida cotidiana, porque a lo mejor tú puedes sentir un poco de nervios o estar un poco ansioso antes de una situación, pero es considerado normal mientras no interfiera, como te digo, en cosas que tienes que hacer en tu vida, o igual la depresión, ¿verdad? Ya es muy marcado cuando los cambios los estamos viendo ya de que son día a día, son muy constantes. En ambos también se siente como un cansancio, ¿verdad? Una falta de energía, más referente también en lo de la depresión que lo de la ansiedad. Entonces también a veces confundimos o pensamos que van de la mano, pero no siempre es así. Bueno, hay algunos factores que pueden llegar a contribuir a que se desarrolle más en una persona la ansiedad, tanto como la ansiedad y la depresión. Sí, mira, hay muchos factores. Por ejemplo, cuando hay antecedentes en la familia, estás también más predispuesto a que eso te suceda, ya sea por la crianza, por lo que has estado viendo tú ahí en casa, la forma en la que reaccionas. A veces es un aprendizaje, ¿verdad?, en el entorno en el que tú has crecido. Muchas veces también ya viene un poco más en cuestión de genética, que estás un poco más predispuesto. Pero la mayoría de los que hemos notado también son mucho en los factores externos, por ejemplo, ya lo que viene en cuestión del ambiente, ¿verdad? Lo que pasa y el cómo tienes a veces pocas herramientas para poder hacerle frente a esa situación. Entonces serían distintos factores, ya sea genéticos, ¿verdad? O la predisposición que hay,
la crianza que tú tienes, el entorno más cercano, pero también es el cómo te desenvuelves en el resto del ambiente, ¿verdad? Las cuestiones externas que impactan para que te vayas como que orillando un poco más a presentar este tipo de, pues, de trastornos. Bueno, y en su trabajo me imagino que debe haber algunas estrategias a la hora de manejar la ansiedad o la depresión. Sí, a veces se ríen mucho de que el psicólogo siempre te dice depende, pero es que en realidad cada paciente es un mundo, ¿verdad? Es como te decía ahorita, depende mucho de la situación del paciente, de por qué se desarrolló ese trastorno. Por ejemplo, la ansiedad puede ser ansiedad generalizada, puede ser ansiedad social, y también al momento en el que tú empiezas con una entrevista con un paciente, lo primero que tienes que hacer es tratar de detectar de dónde parte la ansiedad y de dónde parte la depresión. Y en base a eso es el trabajo, el tratamiento que vas a ir llevando con ellos. Entonces, si es una atención muy personalizada, a lo mejor en internet o en algunas partes puedes encontrar información pues muy en la cuestión general, pero la indicación que sería lo más correcto es acércate a recibir la ayuda, ¿verdad? Porque lo que te funciona a ti puede que no le funcione al otro. Entonces, algunas técnicas, por ejemplo, en cuestión de ansiedad, es la psicoterapia. También en cuestión de depresión, y en algunos casos también van acompañados con tratamiento pues psicofármaco, ¿verdad? También. Entonces sí depende y varía mucho de la situación del paciente, pero también pues los ejercicios de respiración, de relajación, entonces son algunas de las técnicas que se utilizan, pero varía mucho de la situación. Bueno, todo esto nos lleva a preguntarnos una cosa, y es obvio que sí, pero ¿cómo puede afectar la ansiedad y la depresión en las relaciones personales o sociales de los pacientes? Bueno, mira, hablando en cuestión de la depresión, las personas pues suelen aislarse, ¿verdad? La misma depresión a veces no les permite que puedan continuar con sus labores educativas, o igual el desempleo, ¿verdad? Que lo vemos ahí porque las personas muy difícilmente se quieren levantar de la cama, no tienen el interés o el ánimo de poder hacer cosas, ¿verdad? Y al final de cuentas, simplemente el hecho de recibir a algún familiar, de ir a visitar a un amigo, no hay el interés de hacer esas cosas. Entonces, la necesidad social es una de las cuestiones básicas que, hablando, algo en común que tiene esto es que a raíz de la pandemia, esa misma necesidad social que teníamos y que no se podía satisfacer, también trajo mucho la cuestión de la depresión, la cuestión de la ansiedad, ¿verdad? Entonces sí afecta en gran medida. También la ansiedad, por ejemplo, han tocado casos donde los pacientes pues han llegado a perder sus trabajos, donde han tenido que poner como una prioridad el estabilizarse, primero que nada, para poder ingresar a algún trabajo. Hablando también en la cuestión de aquellos que ya llevan algún tratamiento, ¿verdad? Fármaco, pues también en ocasiones les afecta ahí en sus evaluaciones para ingresar a algún trabajo. En la cuestión social o familiar también es muy desgastante para la familia o para los amigos el tratar con una persona que tiene este tipo de trastornos cuando no sabes cómo lidiar con ellos. Entonces esas palabras típicas de échale ganas, todo está en tu mente, ¿verdad? No son suficientes, y también eso afecta a la persona que lo padece porque pues no siente ese acompañamiento correcto y prefiere mejor empezar a aislarse. Entonces eso es algo que te topas aquí en la terapia, de que las personas optan por empezar a cerrarse en sí mismos y ya no comparten con su entorno. Entonces son una parte muy importante tanto los amigos como la familia, porque terminan siendo tu red de apoyo. Por eso sí es muy importante que sean parte del proceso del paciente. Ahorita que mencioné la terapia, la terapia y tanto la medicación, ¿qué papel juegan en los casos de ansiedad y depresión? Pues uno muy importante, la verdad, porque yo les digo que cuando vienen aquí a buscar ya la ayuda, muchas veces es cuando ya tocaron fondo. Entonces es algo muy normal, yo siempre les explico, ¿verdad? Cuando uno tiene algún malestar, lo ve como un malestar aislado y a veces no va inmediatamente corriendo al doctor. Vamos cuando ya nos empieza a preocupar ese malestar, cuando ya es muy persistente, cuando ya es más
Entonces muchas veces cuando se viene aquí al psicólogo y es como que el último recurso, por esa resistencia que existe, o la idea que se tenía antes, de que el psicólogo pues era la persona que estaba loca o que tenía grandes problemas. Entonces también algo que nos ha ayudado mucho es que está cambiando esa idea de lo que es el psicólogo, y sobre todo también un miedo que aquí te encuentras. Las personas se resisten mucho cuando tú les haces la observación o que los quieres canalizar también con un psiquiatra, se resisten mucho también por esa idea. Entonces yo siempre les digo, hay un punto hasta donde la terapia te puede ayudar, pero también hay que reconocer cuando ya no está siendo suficiente y tenemos que optar también por llevar el medicamento. Entonces, en cuestión de la terapia te puede ayudar, por ejemplo, a conocer y detectar qué es lo que está desarrollando la ansiedad y la depresión, pero ya hay cosas que aunque el psicólogo te dé la recomendación, tu cuerpo ya no está funcionando de esa manera adecuada. Por ejemplo, hablando del caso del apetito o del insomnio, o de la recomendación de necesitas ir a hacer alguna actividad física, ¿verdad? Entonces tú se los puedes hacer esas observaciones a las personas, pero su mismo cuerpo no le permite que ingiera el alimento, o por más que trate de dormir temprano no puede dormir, sigue sobrepensando. Entonces sí hay ahí como que cuestiones que no están en las manos del terapeuta ni del paciente, que también ya va a ser necesario ahí que tengan el apoyo pues de los medicamentos. Y aparte de los medicamentos, los amigos, la familia, ¿puede apoyar a alguien que esté lidiando con ansiedad o depresión? De hecho, en muchos de los casos, ¿verdad? Es necesario también brindarle a la familia y a los amigos la psicoeducación. ¿Por qué? Porque, como te digo, es muy desgastante no entender qué le está pasando a la persona, y sobre todo en esos casos ellos necesitan de un apoyo, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera tienen la intención de decir, ya me toca la cita con el psicólogo, voy a ir. Entonces ya la familia y los amigos son quienes podrían estar ahí como al pendiente de, oye, ya te toca tu cita, ¿verdad? O traerlos aquí. Entonces aquí, como es por voluntad propia, nosotros no nos podemos obligar, pero la familia y los amigos juegan un papel fundamental cuando realizan un acompañamiento adecuado con el paciente. Entonces sí es una parte muy importante, porque hay pacientes que ya llegan al grado donde ya por sí mismos no son suficientes para salir adelante de esa situación, que ahí sí es necesario estar en contacto. Yo siempre les digo, esto es trabajo en equipo y la familia juega un papel fundamental en cuestión también de darles la información y explicarles qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué es lo que podemos hacer aquí nosotros como psicólogos y qué es lo que le toca al psiquiatra. También les explicamos un poquito acerca de que el medicamento pues controlado no es cualquier cosa, de que traten de ser responsables en la cuestión de los horarios, también de las porciones, ¿verdad? Que las cantidades que se les recomiendan, porque pues también se han dado casos donde las personas ya no pueden, mentalmente están muy cansados. Entonces ese mismo medicamento, si hay alguna sobredosis, ¿verdad? O hay alguna intención de hacerse daño, es por eso que debe de haber alguien responsable a cargo de ese tipo de medicamentos. Entonces sí juegan un papel muy importante. Y bueno, ya para terminar, ¿le daría algún consejo o le podría comentar a alguien cómo buscar ayuda que esté lidiando con estos síntomas? Bueno, mira, pues principalmente es que, aunque a veces así se sientan, ¿verdad? No están solos, que hay lugares donde los podemos ayudar. Solamente les digo, nosotros no somos adivinos, no sabemos quién es la persona que necesita la ayuda. Entonces muchas veces también nos vamos por la cuestión económica, de que sabemos de que pues tanto ir al psiquiatra, comprar medicamento, ir al psicólogo de forma particular, a veces es muy elevado el costo, no cuentas con los recursos. Las personas que cuentan con seguro pues pueden acercarse al seguro, ahí también cuentan con psicólogo, con psiquiatra. Quienes no, ¿verdad? Aquí en Nava, por ejemplo, lo más cercano que tenemos cuando no hay un seguro, mandamos a centro de salud, y centro de salud canaliza al Hospital Chavarría, y ahí se les da una atención que sí tiene un costo, pero es muy mínimo a comparación de un particular. Y pues aquí en el DIF contamos con la atención psicológica de forma gratuita, ¿verdad? En CAIF también.
En Pronifa tienen niños y adolescentes en diversos temas, ¿verdad? Pero a lo mejor también hay un tipo de apoyo en cuestión de ansiedad y de depresión para ellos. Y también se cuenta con Instancia de la Mujer, que ellas cuentan también con una psicóloga, pero va también un poco más relacionado a cuestiones de violencia, que en parte sí trabajarían casos de depresión o de ansiedad, porque la misma situación que ellas están viviendo pues les puede generar la depresión o la ansiedad. Entonces, un consejo que yo les daría sería: busquen ayuda, porque a veces nos queremos ayudar solos y no es suficiente, o a veces se llegan a sentir como no quiero dar molestias a mi familia, a mis amigos, o no quiero que se enteren de que yo me siento así, y hay que normalizarlo, ¿verdad? Porque no son las únicas personas que están pasando por eso. Anteriormente, nada más para que se den ustedes una idea, se les daba prioridad a los pacientes que tenían depresión o ansiedad. Ahorita, por desgracia, les digo, un caso urgente para nosotros viene siendo ideación suicida o intento suicida, porque por desgracia la ansiedad y la depresión ya son el pan de cada día. Entonces, en la agenda, dentro de la agenda, la mayoría de las personas son algunos de los trastornos que han desarrollado, ¿verdad? Se acercan más por eso que por otras situaciones. Entonces, mi consejo sería ese, que busquen ayuda. Si ustedes necesitan a lo mejor llegar a tocar fondo para venir, pero ya saben a dónde se pueden acercar. Y sobre todo de que si no pueden solos, aunque sea con sus amigos o con su familia, pues se lleguen a auxiliar para que sea un poco más llevadera la situación. Y pues que no va a desaparecer de la nada, ¿verdad? Primero que nada tienes que aprender a identificar de dónde viene y poder trabajarlo, porque no esperes un día solamente despertar y que haya desaparecido esa situación o el problema. Bueno, le quiero agradecer a usted, licenciada, por el tiempo que me pudo compartir en esta entrevista. Si necesitas ayuda, no dudes en hacérnoslo saber.